Morena, Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel nos están robando el futuro a los mexicanos, desde toda su ideología de izquierda. Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en el 2018 y ahora con Claudia Sheinbaum al frente, todos sus grandes proyectos se basan en promesas a futuro que nunca llegan o que son imposibles de cumplir. No hay un solo megaproyecto que esté funcionando al 100%. Ninguno que haya sido terminado a tiempo y con los beneficios prometidos. Y ninguno que haya reducido realmente la pobreza más allá de cifras que fueron manipuladas desde un escritorio en la Ciudad de México. Prometieron sacar a México adelante con mejores empleos, productos y servicios nacionales. Sin embargo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se limita a presumir conchas de vainilla hechas en México, como si esto fuera un gran logro, cuando, lo sabemos todos, eso siempre ha existido y no representa ningún avance industrial ni tecnológico. Esto es una mediocridad que está siendo disfrazada de soberanía. Sheinbaum y Morena juraron mayor seguridad para todos, especialmente para las mujeres, con aquel lema de llegaron todas. Pero la secretaria de las mujeres, Citlali Hernández, dedica su tiempo oficial y laboral a atacar a empresarios como Ricardo Salinas Pliego y llamar a boicots ideológicos en lugar de enfrentar la crisis real. Esa crisis que nos deja 10 mujeres asesinadas y 11 desaparecidas diariamente en el país. Hablaron de autosuficiencia alimentaria, pero México rompió récord en importaciones de granos, convirtiéndose de esta manera en el principal comprador mundial de maíz extranjero, de acuerdo al Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Es decir, dependemos más que nunca del exterior, mientras que el discurso de sin maíz no hay país se queda en una retórica vacía, inservible. Claudia Sheinbaum minimiza las desapariciones de miles de mexicanos, afirmando que muchas de ellas son ausencias voluntarias, por decisión propia, no por delincuencia. Aunque concediéramos esa versión oficial, eso solamente evidencia familias que están siendo destrozadas por una crisis económica, social, de seguridad y educativa que el gobierno de izquierda ha agravado. Prometieron un sistema de salud como el de Dinamarca, pero la realidad son servicios mediocres, filas de 5 horas para que te den una cita en mayo del próximo año, hospitales que están saturados todo el tiempo, pacientes con cáncer o posoperados esperando en el frío. En hospitales de alta especialidad, bajo control del IMSS Bienestar, las cirugías han caído drásticamente y la mortalidad ha aumentado alarmantemente. Y lo peor, en Morena critican el porfiriato por las tiendas de raya, esas que ataban al trabajador al patrón. Pero ahora imponen bonos y apoyos que solamente se canjean en tiendas seleccionadas por ellos mismos, beneficiando a amigos, socios y compadres. En Veracruz, incluso intentaron pagar bonos a trabajadores de salud con vales exclusivos de Chedraui, limitando la libertad de gasto del subpersonal. Incluso muchos de ellos, los morenistas, se han convencido de que están tan mal que entre ellos ya hay pleitos por corrupción. Gerardo Fernández Noroña, imagínense, Gerardo Fernández Noroña denunció irregularidades en un municipio oaxaqueño que está siendo gobernado por Morena, evidenciando que el problema no es solamente ideológico. México se ha convertido en el refugio y aliado incondicional de las dictaduras de izquierda en América Latina. Bajo el gobierno de Morena, hemos visto un apoyo insistente e incondicional a regímenes como los de Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros que someten a sus pueblos a la pobreza institucional, a la represión sistemática, a la drástica reducción de libertades. Les regalamos petróleo que tanto nos hace falta aquí en México, mientras que ellos están distribuyendo miseria, control y violencia en contra de sus propios ciudadanos. La prueba más clara del fracaso inevitable del socialismo la dio recientemente un diputado cubano que en plena Asamblea Nacional admitió, y fue ovacionado por todos sus pares, que el capitalismo y la propiedad privada son más eficientes para producir riqueza y bienes. Es una confesión desde el corazón mismo del régimen que Morena tanto admira y defiende. Mientras tanto, en casa, las promesas de Morena se desmoronan. Juraron una mejor educación para los mexicanos, pero México sigue siendo el país de la OCDE que menos invierte por estudiante,
destinando los recursos principalmente a las nóminas de maestros adoctrinadores mediocres en lugar de la calidad real de la enseñanza. Al mismo tiempo, manifestantes pagados se disfrazan de venezolanos para defender esos regímenes fallidos en las calles, en tanto que la izquierda mexicana encarcela a jóvenes por ejercer su derecho a protestar o permite que se asesine a quienes critican su fallida estrategia de seguridad. Así, el proyecto de la izquierda morenista no solamente traiciona los intereses de México al aliarse con dictaduras fracasadas, sino que reproduce aquí mismo los vicios, el adoctrinamiento en lugar de la educación, represión en lugar de libertad, pobreza institucional disfrazada de solidaridad. En contraste, una visión de derecha promueve todo lo contrario, promueve libertades económicas y personales para todos, no solamente para unos cuantos que sean privilegiados o que estén conectados con el poder. La competencia libre, la inversión privada, sin trabas ideológicas y el respeto a la propiedad generan empleo real, innovación y prosperidad compartida. Las libertades no son privilegios de élites, benefician a todos al permitir que cualquier ciudadano emprenda, compita y prospere sin depender de dádivas estatales que terminan atando y controlándolo. La derecha lo haría simplemente mejor porque apuesta por el individuo libre, no por el Estado omnipotente y omnipresente que promete todo y entrega únicamente miseria. México merece libertades plenas, no promesas vacías de una izquierda que es destructiva de principio a fin. México, con Claudia Sheinbaum, es un país tan surrealista que mientras se está ahogando en una espiral de violencia por el crimen organizado, sequías y una pobreza creciente, el gobierno de la susodicha está más interesado en estar montando espectáculos de intolerancia en los congresos locales que en resolver los problemas reales que nos afectan a millones de mexicanos diariamente. Esto es un circo grotesco, en donde diputados morenistas prefieren repartir golpes y codazos a la oposición antes que sentarse a legislar con ideas. Basta ver los recientes escándalos en el Congreso de la Ciudad de México para entender esta patología. Las diputadas de Morena, Yuriri Ayala y Rosario Morales, agredieron físicamente a la panista Claudia Pérez, dejándola con lesiones cervicales. No fue un debate acalorado, sino una horda vulgar, imponiendo su voluntad por la fuerza, al estilo del viejo miado que tanto admiran. Esto es el reflejo de un régimen que no tolera ninguna oposición y que opta por la naquez de un pleito callejero en vez de argumentos. Mientras tanto, los mexicanos mueren a manos de los cárteles que operan con impunidad. Y el presidente Donald Trump declara al fentanilo como arma de destrucción masiva, apuntando directamente a los narcos mexicanos que la 4T ha decidido abrazar en lugar de combatir. Esta obsesión por pelearse con la oposición en las cámaras locales está distrayendo de las verdaderas emergencias nacionales. Tomemos el caso del agua. México enfrenta una sequía histórica en el río Bravo, con presas binacionales como Falcón y La Amistad al límite de inferior de su capacidad. Sin embargo, Claudia Sheinbaum accede a entregar 249 millones de metros cúbicos a Estados Unidos, una cantidad que supera el contenido actual de esas reservas. Federico Doring lo dijo en tribuna: la ley de aguas es un atraco que da más importancia a las concesiones de extranjeros y élites mexicanas sobre los campesinos. Pero en lugar de invertir en infraestructura hidráulica o simplemente redistribuir recursos para mitigar la crisis, están desatando guerras legislativas en contra de opositores que denuncian el despojo. Los campesinos marchan por precios de garantía y reciben como regalo esta ley que está privatizando el agua. Los jóvenes de la generación Z protestan en contra de la violencia y les recetan un servicio militar obligatorio. Los opositores critican y de inmediato les abren carpetas de investigación para perseguirlos. Y no hablemos del despilfarro. Adán Augusto está gastando fortunas en libros de propaganda de Andrés Manuel
mientras las huellas de los dinosaurios que se encontraron en Coahuila, un tesoro arqueológico que podría generar turismo y empleos, quedan en el olvido y sin presupuesto. Las prioridades son bastante claras. Alimentar el culto a la personalidad en vez de invertir en educación, en salud, seguridad, en bienestar. En Oaxaca la ciudadanía ya no tolera más. Las organizaciones civiles recolectaron más de 600,000 firmas para revocar el mandato del gobernador morenista Salomón Jara, un inepto acusado de abuso y mentiras. El Instituto Electoral ya está preparando la votación para enero del 2026. La Cuarta Transformación había prometido acabar con la corrupción y la desigualdad, pero está entregando un México que es más violento, con cárteles fortalecidos por la pasividad oficial. Un México más seco y más polarizado por peleas de bajo nivel en congresos que deberían de ser templos de democracia. Prefieren darse de codazos con la oposición que dar balas a los criminales. Prefieren comprar libros de autologio que presas llenas. Prefieren revocaciones ciudadanas que autocrítica. Es hora de exigir que dejen las tribunas que parecen un ring de lucha libre y se pongan a trabajar por el agua, por la paz, por el futuro. De lo contrario, todas estas personas solamente pasarán a la historia como simples bufones de un país que está al borde del colapso. La derecha política es una corriente de ideas que existe en casi todos los países del mundo. No es algo fijo ni es igual en todas partes, sino que cambia según el tiempo, el lugar y las circunstancias. Básicamente, la derecha defiende el orden, la tradición, la responsabilidad de cada persona y un gobierno que no intervenga demasiado en la vida diaria. A diferencia de la izquierda, que suele buscar una mayor igualdad a través de acciones del Estado, la derecha pone énfasis en la libertad individual, el esfuerzo personal y obviamente el libre mercado. El término derecha nació durante la Revolución Francesa en 1789. En una asamblea, los que querían mantener al rey y las tradiciones se sentaban a la derecha del presidente de la asamblea. Desde entonces, se utiliza para describir a quienes prefieren cambios lentos y cuidadosos, en lugar de revoluciones demasiado rápidas. Hoy, en el 2025, la derecha no es una sola cosa. Incluye varias ramas, como el conservadurismo clásico, que valora mucho la familia, la religión y las costumbres, el liberalismo económico, que quiere menos impuestos y más libertad para las empresas, el nacionalismo, que prioriza los intereses del propio país, y el populismo de derecha, que habla directamente al pueblo contra las élites. Estas ideas se mezclan de diferentes formas según cada país. La derecha se basa en algunos principios básicos y muy sencillos. Cree y está convencida que la tradición y el orden son importantes, porque las cosas que han funcionado durante mucho tiempo, como la familia, la religión o las instituciones, dan estabilidad a la sociedad. El pensador Edmund Burke en el siglo XVIII dijo que hay que ser muy prudentes con los cambios, porque la sociedad es como un ser vivo que evoluciona lentamente. También se enfatiza la responsabilidad personal y piensa que cada uno debe esforzarse para salir adelante. No todos somos iguales en talentos o suerte, pero con trabajo podemos lograr muchas cosas. Esto se llama meritocracia, donde el éxito depende del mérito propio, lo que yo logré conseguir para mí mismo. Otro pilar es el mercado libre, inspirado en economistas como Adam Smith, que defiende la competencia entre empresas y dice que crea riqueza e innovación. El gobierno debe intervenir poco en la economía, solamente en lo esencial como la defensa o la justicia. Además, el nacionalismo pone a la nación como lo primero. Hay que proteger la identidad cultural, las fronteras, los intereses del país antes que ideas globales. La derecha ve la naturaleza humana como imperfecta. Las personas, todos tenemos ambiciones y defectos, por eso necesitamos reglas claras y tradiciones que nos guíen. En economía, la derecha apuesta por el capitalismo de un mercado libre. Cree y está convencida que la propiedad privada motiva a la gente a trabajar y crear riqueza. Las políticas comunes incluyen bajar impuestos para que las empresas inviertan más,
reducir regulaciones que complican los negocios y privatizar servicios para que sean más eficientes. La derecha prefiere un Estado pequeño que gaste poco, enfocándose en lo básico. Critica, obviamente, los subsidios grandes porque pues, estos crean dependencia. Ahora, hay diferencias en algunos países. Hay algunos que son liberales, como Javier Milei en Argentina, que ha logrado bajar la inflación con recortes muy fuertes y la desregulación. Milei viene de un partido que ganó elecciones intermedias con amplio apoyo en este 2025, demostrando que muchas personas valoran estas ideas. Ahora, hay otros como Víctor Orbán en Hungría que usan el proteccionismo para defender industrias nacionales. En general, la derecha logra que el libre mercado saque a millones de personas de la pobreza en el mundo entero, como está ocurriendo actualmente en Asia. En temas sociales, se valora lo tradicional. Se considera la familia nuclear, la que está conformada por padre, madre e hijos como base de la sociedad. Enfatiza la responsabilidad personal en lugar de culpar siempre al sistema, al pasado, y defiende la ley y el orden con un apoyo muy fuerte a la política y penas duras en contra del crimen. Muchas derechas conservadoras en el mundo defienden valores religiosos como la vida desde la concepción o roles tradicionales en la familia. En inmigración se prefieren los controles estrictos para mantener la cohesión cultural. En 2025, con más migración, partidos como Vox en España o incluso el de Giorgia Meloni en Italia están ganando el apoyo con mensajes de protección nacional. Meloni, la primera ministra de Italia, ha mantenido políticas muy firmes en cuanto a seguridad y tradición, por lo que podemos decir que la derecha critica la corrección política y defiende la libertad de expresión. En el mundo, la derecha es realista y prioriza los intereses nacionales. Apoya alianzas fuertes como las de la OTAN, pero critica muchos organismos que quitan soberanía, como algunas decisiones de la ONU o de la Unión Europea. Prefiere acuerdos comerciales bilaterales y, si es necesario, el proteccionismo. En conflictos como el de Ucrania con Rusia, algunos apoyan la defensa, pero otros buscan un diálogo rápido. Con el cambio climático, muchos de los de la derecha son escépticos con las regulaciones estrictas y prefieren soluciones de mercado, como, pues no sé, la energía nuclear puede ser. La derecha cambia y se ajusta a cada país, se adapta. En Estados Unidos, los republicanos con Donald Trump mezclan el conservadurismo social y la economía libre. En Europa hay unos que son moderados, como los cristiano-demócratas, y populistas como Meloni en Italia o como Orbán en Hungría, que les mencionaba. En América Latina ha crecido mucho. Milei en Argentina, Daniel Noboa en el Ecuador, José Antonio Kast en Chile y Rodrigo Paz en Bolivia ganaron elecciones priorizando la seguridad, la economía y el orden. Esta ola de derecha demuestra el descontento con los gobiernos izquierdistas anteriores y el apoyo a los líderes que prometen cambios que sean firmes. La derecha política ofrece una visión de sociedad ordenada, una que está basada en la tradición, en el esfuerzo personal, en la nación fuerte, en un mundo con cambios rápidos como la inteligencia artificial, las migraciones que estamos viendo y los conflictos. La derecha busca equilibrio entre libertad y estabilidad, aunque es criticada por muchos por ser muy rígida, su adaptabilidad la mantiene relevante. En 2025 las victorias electorales en varios continentes demuestran que muchísimas personas están valorando las ideas para enfrentar los desafíos actuales.